hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 5 al 9. Hebreos 2, 5 al 9. Y vamos a hacer la lectura de este texto de corrido, que es el texto que vamos a estudiar en esta noche. ¿Estamos todos allí, cierto? Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y mis amados hermanos, este es lo maravilloso de la predicación expositiva. Textos que posiblemente un predicador no escogería para predicar, pues sencillamente al llegar el momento tiene el deber de exponerlos, porque no hay nada, amados hermanos, que esté en la palabra del Señor y que esté puesto allí y que simplemente no tenga sentido. Nuestro Dios es un Dios que tiene un propósito, todo lo que Él hace tiene un propósito, y más aún hablando de su bendita palabra, estas enseñanzas que a veces uno pasa por alto y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está hablando allí? Tienen un propósito para que estén allí, de doctrina, de enseñanza, para que los cristianos entonces le miremos, las observemos, las entendamos y que pues el Señor traiga aplicación para nuestra vida. La semana pasada vimos al escritor de Hebreos, exactamente en el texto anterior, haciendo una advertencia. Eso fue lo que vimos en la predicación de la semana pasada. Haciendo una advertencia, haciendo una exhortación. ¿A quiénes? Haciendo una advertencia a una comunidad que conoce aquí en la mente qué es el Evangelio, pero que está alejándose de la fe que profesaron tiempo atrás. La semana pasada entonces dimos todos los argumentos acerca de que esa advertencia o ese llamado que estaba haciendo el escritor de Hebreos como buen maestro es el siguiente. Después de haber dado en todo el capítulo 1 una enseñanza doctrinal, nutrida de pasajes de la palabra del Señor, en donde se habla de la supremacía de Cristo, entonces se entra casi que a hacerle un llamado, esperando una respuesta a esa comunidad, una comunidad de personas que son judíos y que han entendido y en algún momento han hecho una profesión de fe. Han por lo menos manifestado creer en Cristo Jesús. Pero esa comunidad se ha alejado o se está empezando a alejar gravemente de esa profesión de fe que hicieron tiempo atrás. Por eso lo describimos la semana pasada como una comunidad que comprende el Evangelio aquí, pero que se están alejando de esa profesión de fe, o sea, de ese decir creemos que tiempo atrás habían dicho. Lo describimos de esta manera: una comunidad intelectualmente convencida, pero que se está alejando de Cristo Jesús, que es vida eterna y salvación. Y dijimos que con esa advertencia el autor de Hebreos estaba haciendo un llamado, estaba haciendo una exhortación, y básicamente ¿qué es lo que pretendía el escritor de Hebreos entonces con esa advertencia o con ese llamado que él les estaba haciendo? Dijimos que era más o menos como ese llamado, esa exhortación era algo así como dar un gran empujón
a estas personas hacia Jesucristo si le fuera posible. Eso es lo que uno logra ver cuando lee la carta a los hebreos. Presentar la supremacía de Cristo en diferentes aspectos a una comunidad que está dando marcha atrás hacia el judaísmo. Presentar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Creador, que todas las cosas se sostienen en Él, que Él mismo es la revelación perfecta de Dios. Y como vimos también al final del capítulo, incluso que Jesucristo es superior a los ángeles, algo que ellos tenían en alta estima. Y todo esto se los presenta y después les demanda una respuesta. Y esto lo hemos resumido como si el escritor de Hebreos estuviera tratando de darles un empujón hacia Cristo, un poder sacudirlos para que entiendan la necedad de lo que están haciendo, alejándose de Cristo, que es vida eterna y salvación. De allí que el tema predominante en la carta a los hebreos sea la supremacía de Cristo. Porque cuando el escritor de Hebreos muestra quién es Cristo y le presenta las verdades acerca de Cristo, entonces llega un momento en donde les dice, y he parafraseado, bueno, y ahora frente a todo esto que les he presentado con la misma escritura, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Es como un llamado que espera una respuesta positiva de ellos. Dijimos que no era el escritor de Hebreos simplemente presentando todo un tema doctrinal acerca de Cristo y finalmente diciendo, bueno, y si se pierden, pues a mí qué me importa, simplemente he manifestado estas verdades acerca de Cristo. No lo vemos así. No vemos al escritor de Hebreos en esa manera, como tampoco vemos al apóstol Pablo, como tampoco nos deberíamos ver a nosotros cuando presentamos las verdades acerca de Cristo o las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. No se dan por información, se dan como quien está dando un gran empujón a las personas hacia Cristo, si fuera posible, si fuera posible. Sabemos que es por la gracia de Dios, sabemos que es Dios soberano quien Él hace la obra, pero como también lo dijimos la semana pasada, sabemos que lo hace por medio de agentes humanos, o sea, a través de los seres humanos. Esa mala comprensión entonces acerca de la soberanía de Dios o de la elección de Dios, en donde las personas dicen, pues si Dios ha elegido, pues entonces no hay nada que hacer, Dios ya eligió para salvación. Es un grave error desconocer que Dios también ha establecido los medios para llevar a cabo sus propósitos, y en este caso, amados hermanos, los medios somos nosotros. Y lo que hace precisamente el escritor de Hebreo, dar una proclamación doctrinal, pero también una advertencia. ¿Para qué? Para que estos hombres vayan a Cristo, para que estos hombres no se alejen de Cristo, que es vida eterna y salvación. El capítulo 2, el versículo 3, dijimos que ahí tenemos condensada esa advertencia. Vamos a encontrar 5 advertencias de este tipo. En la medida que vamos estudiando la carta a los hebreos, son claves, son sobresalientes, son fundamentales a la hora de entender la carta a los hebreos. Esta es la primera, esta expresión. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el llamado. Si nosotros nos alejamos de Cristo, habiendo mostrado por la Escritura quién es Él, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Siempre es importante dar como el resumen de lo que se vio para seguir en lo que estamos viendo, porque la predicación expositiva simplemente va mostrando punto por punto, pero las cosas no son aisladas, sino que están relacionadas unas con otras. Ahora, después de ese llamado urgente que vimos y que acabamos de resumir brevemente de la semana pasada,
el escritor de Hebreos retoma de manera breve su discusión acerca de los ángeles. Vimos en el capítulo 1 que casi todo el capítulo 1 lo dedicó a mostrar cómo nuestro Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Ahora, desde nuestra perspectiva cristiana, casi que eso se cae de su peso, pues obviamente Cristo es superior a los ángeles. Pero tenemos que entender que estas personas se estaban alejando de Cristo y se estaban alejando a unas prácticas judías en las que los ángeles los tenían, ¿cierto?, en una alta estima. Incluso algunos grupos habían terminado en adoración de ángeles. En este tema que vamos a ver en esta noche, una vez más el escritor de Hebreos retoma brevemente la discusión acerca de los ángeles, pero lo hace sencillamente como una introducción a una enseñanza maravillosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Una enseñanza que nos muestra cómo Jesucristo es quien cumple el propósito original que Dios tenía para los hombres. Voy a volver a repetir. En este estudio que vamos a ver, el escritor de Hebreos retoma el tema de los ángeles, pero simplemente a manera de introducción para guiarnos a una enseñanza maravillosa que muestra a Jesucristo como aquel que cumple el propósito original de Dios para los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no le cumplieron. ¿A causa de qué? A causa del pecado, lo que conocemos como la caída. Pero entonces él va a tomar esta discusión acerca de los ángeles para adentrarnos en esta maravillosa enseñanza. ¿Cuál es entonces la enseñanza que vamos a ver? Jesucristo como el cumplimiento, Jesucristo como quien cumple el propósito original de Dios para los hombres. O sea, la razón por la cual hizo a los hombres y que no se cumplió en Adán debido a la caída, en Cristo se ve cumplido ese propósito de Dios. Amén. Iglesia, la Escritura nos habla de que el ser humano, todos los seres humanos sin Cristo, están en una condición precaria, totalmente perdidos. La Escritura los describe como muertos espiritualmente, esclavos del pecado, muertos en delitos y pecados. Hay un término teológico con respecto a esto, que es que el ser humano está ¿en qué condición? En una condición de depravación total. Depravación total básicamente quiere decir que es la condición en la que el ser humano está. Una condición en la que el ser humano no puede hacer nada que signifique algo delante de Dios. Dios los ve, siempre los ve en la condición en la que están, en una condición de pecadores, en una condición de hijos de ira, de personas que están muertos espiritualmente, sin relación con Él. Cuando el ser humano perdió su relación con Dios, que es la expresión de lo que estamos diciendo de la condición del ser humano, también perdió el sentido de su existencia. Las personas hoy en día viven sus vidas sin el sentido para el cual Dios les creó. O sea, no tienen el sentido, el propósito por el cual Dios les creó. La gente trata de vivir sus vidas y dice, bueno, yo seré feliz si hago esto, yo seré feliz si tengo este dinero, yo seré feliz si tengo un buen patrimonio, yo seré feliz si alguien me ama, yo seré feliz si establezco un negocio, yo seré feliz si me conocen, yo seré feliz. Trata de buscar todo esto, pero nada de esto realmente le dará el sentido original de su vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida del ser humano y que perdió en el momento de la caída?
El sentido de la vida del hombre es darle gloria a Dios, que su vida le dé gloria a Dios y ocupar el lugar que a Dios le plació darle en medio de su creación. Cuando una persona pierde esto, pierde el sentido de su existencia. Básicamente tienen vidas que uno desde los ojos humanos pudiera decir son buenas vidas, miren, tienen este tipo de circunstancias, pero en la verdad, en la realidad, viven vidas sin sentido. Su existencia no tiene sentido porque no cumplen el propósito para el cual Dios los diseñó. Ahora, sin embargo, el escritor de Hebreos, sabiendo que los seres humanos están en esa condición, entra a contrastar dos cosas. Entra a contrastar el propósito eterno de Dios para los ángeles con el propósito eterno de Dios para el hombre. Ahora, no para todos los hombres, sino para aquellos que Él ha redimido, para su pueblo, para sus escogidos. O sea, las personas sin el propósito de Dios viven una vida sin sentido. Esa es la verdad. No tienen un propósito que glorifique, que cumpla la razón por la cual Dios les creó. Y el escritor de Hebreos, a continuación, sabiendo esa condición, hace un contraste. El contraste en cuanto al propósito eterno que la Escritura muestra para los ángeles frente al propósito eterno que la Escritura muestra para aquellos que somos creyentes. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Y dice así: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Nueva Versión Internacional nos los permite entender mejor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, como que no se entiende muy bien. Nueva Versión Internacional dice así: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que muestra este texto? Está diciendo que Dios nunca tuvo la intención de dar a los ángeles dominio sobre el mundo venidero. Eso es lo que está expresando aquí. Esta es la primera parte de ese contraste que él hace. Ángeles y seres humanos redimidos. La primera parte ya la tenemos. Dios nunca tuvo como propósito para los ángeles que los ángeles tuvieran dominio, señorío, gobierno en el mundo venidero, hablando de la eternidad. La Escritura habla de manera contraria a eso. Más bien son los ángeles los que sirven a Dios a favor de los herederos de la salvación. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 1, versículo 14, cuando estábamos viendo esa supremacía de Cristo por encima de los ángeles. Son los ángeles, espíritus ministradores que sirven a Dios a favor de los herederos de la salvación. Acompáñenme por favor a Hebreos 1.14 y lo leemos una vez más. ¿En qué momento estamos? Estamos viendo el contraste que el escritor de Hebreos hace entre los ángeles y los seres humanos, que específicamente los que él redime. Hebreos 1.14, ¿estamos allí? Amén. Dice, ¿no son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles? Pero mira lo que dice, enviados para servicio a favor ¿de quiénes? De los que serán herederos de la salvación. O sea, esa parte es entendible. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, dice el escritor de Hebreos. ¿Listo? Ahora, también la Escritura en este mismo tema acerca de los ángeles con respecto a los seres humanos o a las personas que Él ha escogido,
La Escritura presenta un papel también para la eternidad que a veces no logramos como entender en qué sentido será, de qué manera se cumplirá. Pero vayamos a él sin perder el texto de estudio. Vayamos a 1 Corintios 6:3. 1 Corintios 6:3. ¿Estamos allí? Mira lo que dice. ¿O no sabéis que 1 Corintios 6:3? ¿Estamos todos allí? Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Me interesa la primera parte. Entonces mira lo que vamos teniendo en nuestra mente. Dios no tuvo el propósito para los ángeles en la eternidad que ellos tuvieran gobierno, señorío o dominio. La Escritura más bien muestra que los ángeles son ministradores a favor de los herederos de la salvación. También la Escritura muestra que nosotros juzgaremos a los ángeles. Ahora, ¿a cuáles ángeles hemos de juzgar? Pues obviamente no a los que permanecieron fieles en su situación de dignidad. Debe estar hablando allí obviamente de aquellos ángeles que cayeron. Pero también la carta misma de los Hebreos habla algo más con respecto al contraste entre los seres humanos, hablando de los hijos de Dios, y los mismos ángeles. Hebreos capítulo 2, versículo 16. Aquí simplemente estoy mencionando unos puntos, pero ya los voy a llevar a el argumento central. ¿Estamos allí? Hebreos 2:16. Mira lo que dice. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió ¿a quién? A la descendencia de Abraham, a la descendencia de Abraham. Entonces la Escritura muestra que cuando los ángeles cayeron, ¿cierto? Cayeron. Y los que cayeron no fueron redimidos. Dios no obró como si obró con los hijos de Abraham, o sea, con los hombres. ¿Cómo obró? Estaban en una situación de condenación, pero envió a su Hijo para redención de aquellos que Él eligió. Entonces vamos viendo elementos que da la Escritura de ese contraste y que también tiene en mente el escritor de Hebreos cuando dice, miren, los ángeles no es el propósito de Dios que ellos en la eternidad tengan algún tipo de señorío en el mundo venidero. Ahora, algo más dentro del contraste que da la Escritura, que estamos ampliando, el que presenta el escritor de Hebreos, lo encontramos en lo que la Escritura afirma con respecto a los hombres y no con respecto a los ángeles en el momento de la creación. Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Estamos allí? Amén. Dice la Escritura, y creó Dios, ¿a quién? Al hombre, aquí a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿a quién creó a imagen y semejanza de Dios? ¿A quién? Pero no a los ángeles, al hombre. Entonces, presentamos o ampliamos esta idea que toma el escritor de Hebreos. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero, y la hemos ampliado, hablando de que incluso los ángeles vienen a ser servidores de aquellos que han de heredar la salvación. También la Escritura muestra que incluso nosotros en un momento dado llegaremos a juzgar a los ángeles, hablando específicamente de aquellos que cayeron. La palabra también nos dice, ampliando esta idea, que Dios no socorrió a los ángeles cuando algunos de ellos cayeron, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y finalmente fue el hombre el que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y no a los ángeles. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo es al ser humano como una creación especial de Dios.
lo que se conoce también como la cúspide de la creación. Y esto es muy importante para el propósito de lo que está buscando aquí, que ya vamos a llegar allí, el escritor de Hebreos. Ahora, cuando uno escucha todo esto que hemos mencionado con respecto al ser humano, ¿cierto? Y esa preeminencia por encima de los ángeles escritural, no deja de darle cierta prevención, porque podría sonar a aquellas enseñanzas en las que por lo general se ensalza al ser humano y se encumbra al ser humano. Y nosotros particularmente, y creo yo que toda iglesia bíblica debe tener una aprehensión por ese tipo de mensajes. Pero aquí es donde es clave recordar cuál es el tema principal de la carta de Hebreos que estamos estudiando. ¿Cuál es el tema principal? ¿La qué? La supremacía de Cristo. Así que cuando leemos el contraste que se hace entre el propósito eterno de Dios con los ángeles frente al propósito de Dios con el hombre, específicamente sus escogidos, nosotros ya podemos ir intuyendo hacia dónde nos lleva el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos no va a buscar enaltecer al hombre. El escritor de Hebreos va a seguir exaltando a Cristo por encima de los ángeles, porque Jesucristo es también hombre, que es precisamente el punto por los que esta comunidad se estaba alejando, porque lo veían muy humano, ¿cierto? Y tenían otros elementos que ellos estaban empezando a considerar como superiores. Pero esto que está haciendo aquí el escritor de Hebreos es tremendamente importante. Apenas lo estamos viendo, ya lo vamos a ver de lleno, pero aquí está diciendo el escritor de Hebreos, miren, los ángeles no fueron hechos para que estuvieran en gobierno en el mundo venidero. Hasta ahí vamos. No está exaltando al hombre, está exaltando al ser humano, porque va a llegar al punto de exaltar a Dios, pero a Cristo. Pero sigamos con el argumento. Entonces, voy a leer una vez más en Nueva Versión Internacional y seguimos con el versículo 6. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visitéis? ¿Le hiciste un poco menor que los ángeles? Le coronaste de gloria y de honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. ¿De quién está hablando este texto? No, está hablando del hombre. Está hablando de el hombre. A continuación va a hablar de Cristo. Antes de ver a qué está citando, yo creo que ya estamos enchufándonos. Pues a veces es necesario dar los puntos y ya nos vamos enchufando. Entonces, antes de ver qué cita está dando el escritor de Hebreos, quisiera hablar sobre la expresión alguien testificó en cierto lugar. Uno podría preguntarse, ¿será que el escritor de Hebreos no recordaba en qué parte de las escrituras estaba escrito? La respuesta es por supuesto que él sabía en dónde. Tan sabía que él lo escribe de memoria literal.
Y cuando uno, y esto lo vamos a disfrutar aquí, y cuando uno lee el libro de Hebreos se da cuenta que ese hombre tenía un conocimiento tremendo del Antiguo Testamento. Un conocimiento tremendo del Antiguo Testamento. Así que él sí sabía. Esa expresión, alguien testificó en cierto lugar, es una manera de hacer énfasis en lo que va a decir. Él no quiere decir que el que lo escribió fue David, y él no quiere hacer referencia a que son los salmos. Eso es verdad, lo escribió David y está en los salmos. Él quiere que se haga todo el énfasis en lo que va a decir, en lo que va a decir. ¿Cuál es el texto que está citando? Salmos capítulo 8. Vamos todos a Salmos capítulo 8, y entonces la pregunta de quién está hablando el texto nos va a quedar clara. Nos va a quedar claro, porque todos en un primer momento dijimos, bueno, está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Salmos capítulo 8, leamos el versículo 3 al 9. ¿Estamos todos allí? Mira lo que dice el Salmo 8, 3 al 9. Dice, es un salmo de David. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Se da cuenta usted sobre quién está hablando allí? Cuando dice que lo pusiste a señorear sobre todas las cosas y habla de la creación. Sin lugar a dudas, cuando nosotros leemos Salmo 8 y cuando nosotros leemos Hebreos, nos damos cuenta que tiene la mente puesta ¿en qué texto? En el capítulo 1 de Génesis. Génesis 1:28. Vayamos allí, por favor. Génesis 1:28. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios, hablando del ser humano, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y ¿qué más? Sojuzgadla y ¿qué más? Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algunos a primera vista ven esta porción de Hebreos 2:6 al 8 en el que está citando al Salmo 8 como una referencia a Cristo. ¿Por qué? Porque encontramos dos expresiones que nos conectan como que es al Señor al que está hablando. La expresión el Hijo del Hombre, y la otra expresión es todo lo sujetaste bajo sus pies. Esas dos expresiones nos tienen muy conectados con respecto a Cristo, el Hijo del Hombre, y todo fue sujetado a sus pies. Esto es verdad, esto lo trabaja en Primera de Corintios el apóstol Pablo. Ya iremos. Entonces uno inmediatamente piensa que se está hablando de Cristo, pero se está hablando del hombre, porque cuando nosotros vamos al texto original del Salmo 8 que está citando, está hablando del ser humano y de cómo lo puso Dios en medio de la creación para que la sojuzgara y la señoreara. Voy a volver a leerle una vez más el Salmo 8, 3 al 9. Dice, escuchen: cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, las lunas y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies.
ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, el texto que está utilizando Hebreos, el escritor de Hebreos, hace referencia al Salmo 8, y el Salmo 8 está hablando del ser humano, Así que hay una contraste que viene haciendo el escritor de Hebreos. Dice: los ángeles no fueron hechos para que señorearan o gobernaran en el mundo venidero. Sin embargo, alguien escribió por allí y habla del Salmo, hablando de los hombres. Empieza a hacer un contraste en donde muestra una prevalencia, una preeminencia en un sentido específico de los seres humanos por encima de los ángeles. Ya vamos a seguir viendo esto. Hagamos por favor una expresión que hay al final del versículo 8 y que no pertenece al Salmo 8 que está citando. Versículo 8 de Hebreos 2. ¿Estamos allí? Amén. La parte final dice: porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Dice: todas las cosas le han sido sujetadas a él, pero nada dejó que no sea sujeto a él. Y quiero que nos detengamos un poco en esta expresión porque es muy importante. El autor está haciendo un contraste entre los ángeles, a los que Dios no puso bajo su dominio el mundo venidero, con el ser humano al que coronó de honor y de gloria y que puso todo debajo de sus pies. Pero ahora hace énfasis en que sujetó todas las cosas bajo ese ser humano y nada dejó que no sea sujeto a él. ¿Qué está haciendo el escritor de Hebreos con estas expresiones? Hermanos, y este es el punto. Está argumentando que es el hombre y no los ángeles la cúspide de la creación. Que es el hombre y no los ángeles a quienes Dios dio el señorío de la creación. Que es el hombre y no los ángeles quienes tendrán señorío en el mundo venidero conforme al plan de Dios. Pero además de eso añade: pero todavía no vemos que todas las cosas le estén sujetas. ¿Y cuál es la razón? Hermanos, la razón es por la caída. El hombre pecador nunca pudo experimentar plenamente lo que describe el Salmo 8. O sea, el cumplimiento del propósito eterno de Dios para el hombre no se cumplió por el hombre. ¿A causa de qué? A causa del pecado. A causa de la caída. A causa de la caída. En otras palabras, ha puesto al hombre en una supremacía frente a los ángeles que esta comunidad tenía en gran estima. Pero dice que esto todavía no se ha manifestado del todo, porque los seres humanos no cumplieron el propósito que Dios tenía. Ese propósito que Dios tenía para la humanidad frente a la creación debido al pecado. Cuando el hombre peca, Dios ¿qué hace? Le maldice. Le maldice. Así es. Y maldice a la tierra por su pecado. Pero, y así comienza el versículo 9. Pero, llegamos aquí. ¿Estamos? Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Ahí sí está hablando de Jesús, coronado de gloria y de honra,
a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En otras palabras, hermanos, el Salmo 8 que cita el escritor de Hebreos, que habla acerca del hombre, pero que el hombre nunca pudo experimentar a causa de la caída, se cumple ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo del hombre. ¿Ya entiendes entonces? ¿Ya entiendes por qué el escritor de Hebreos empieza a hablar de los ángeles y pone en preeminencia al hombre? Pero sabemos que el hombre no cumplió ese propósito de Dios. Pero ¿en quién sí se cumple ese propósito? ¿Quién cumple ese propósito? Jesucristo, el Hijo del hombre. Amados hermanos, Jesucristo es el cumplimiento del propósito de Dios cuando creó el hombre. Lo que Adán no cumplió debido al pecado, el postrer Adán, que es Cristo, lo cumplió perfectamente. Entonces, aunque el Salmo 8 está hablando del hombre primariamente, el cumplimiento del Salmo 8 es Cristo. Cristo es en quien se aplica totalmente el cumplimiento del propósito de Dios para el hombre. Alguien escribió, abro comillas, el señorío que el hombre ha demostrado que es incapaz de ejercer hasta ahora por causa de la caída, ya ha sido tomado y cumplido en nombre del hombre por el verdadero Hijo del hombre. En otras palabras, como el representante verdadero de la humanidad, Jesucristo cumple el propósito declarado por Dios para los hombres. Lo que el hombre no pudo cumplir a causa del pecado, lo cumplió Cristo. Así que ya podemos entender por qué la preeminencia que el escritor de Hebreos da al hombre por encima de los ángeles. Porque de allí iba a mostrar que es Jesucristo hombre que tiene preeminencia sobre los ángeles, aún en su humanidad, aún como el representante de los seres humanos. Hermanos, ni nuestros padres en Edén lo pudieron cumplir, pero Jesucristo lo cumplió, y lo que cumplió, el propósito de Dios también es ganado para nosotros. Así que lo que dice el Salmo 8, de tener un lugar de preeminencia, de tener un lugar que es de una muestra del cumplimiento de Dios en el mundo venidero, no lo ganamos por nosotros, lo ganó Cristo para nosotros. Cristo para nosotros, como el representante verdadero de la humanidad. Jesucristo cumplió ese propósito que los hombres no pudieron cumplir. Así que en el capítulo anterior, aquel que fue presentado superior a los ángeles, recuerdan, en el capítulo 1, tuvo que hacerse un poco menor que los ángeles, o sea, que hombre, ¿cierto? ¿Para qué? Para cumplir lo que David expresaba en el Salmo 8. Y esto es importante verlo, porque si no, tú piensas que hay una especie de contradicción. En el capítulo 1 habla de Jesucristo como superior a los ángeles, y en el capítulo 2 habla de Jesucristo como un poco menor que los ángeles. ¿En qué sentido? Así nos queda más fácil entenderlo. Cuando entendemos que el Salmo 8 está hablando de los seres humanos, y es Jesucristo quien cumple como representante de los seres humanos aquello que el hombre no cumplió. Amén. Cuando el hombre falló en el cumplimiento del propósito divino, Dios levantó a otro hombre para que tomara su lugar. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Por supuesto que es Dios, pero por supuesto que es hombre. Por supuesto que es hombre. Y el versículo 9 finaliza diciendo lo siguiente:
Versículo 9 al final. ¿Estamos allí? Dice, coronado de gloria y de honra. ¿Te acuerdas que eso lo acabó de decir anteriormente? Citando el Salmo 8, coronado de honra y de gloria. Sí, porque ese era el propósito para el hombre, pero el hombre no lo cumplió, ¿cierto? Dice, Cristo, coronado de gloria y de honra, ¿a causa de qué? Del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hay varios elementos allí, pero todos estos elementos apuntan a lo siguiente. Los ángeles no fueron hechos para que el mundo venidero fuera gobernado por ellos. Dios dispuso que el mundo venidero fuera gobernado por el hombre, pero el que cumplió ese propósito fue Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos un lugar de preeminencia en el mundo venidero. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Y nosotros ese tipo de cosas casi siempre las pasamos por alto. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Esas son cosas, pero esas son las cosas en las que debemos poner los ojos. En la eternidad. Aquí no se trata de exaltación del ser humano. Pero cuando yo escucho que el propósito de Dios para el ser humano era darle un lugar de preeminencia, aún de gobierno y de dominio, aún en el mundo venidero, ahora que estamos en Cristo, que fue el que cumplió el propósito. Amados hermanos, ¿sabes qué pienso yo? Amados hermanos, yo pienso en el momento de la vida eterna. Esta vida es bonita, pero no es nada comparable con lo que nos aguarda en la vida eterna. Miremos un texto, amados hermanos, que une muchos de los elementos que hemos estado expresando en la predicación. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 10. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 10. ¿Estamos allí? Amén. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El cumplimiento del propósito de Dios en los hombres, en Cristo Jesús, en su papel de representante nuestro, cumpliendo su misión, finalmente le lleva a través de su padecimiento a la exaltación. Y amados hermanos, es algo que ustedes saben que lejos de que haya en nosotros algún tipo de exaltación de los hombres, esto es algo que nos pone a pensar, porque así puede uno entender expresiones del Señor Jesús cuando dice: al que venciere le daré que se siente en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre. ¿Cierto que eso suena demasiado alto para nosotros? Hermanos, pero eso precisamente es estar en Cristo, unidos a Cristo. Nuestra unión con Cristo, amados hermanos, significa, aun que en el mundo venidero nuestra unión con Él significan cosas que todavía nosotros no hemos podido dilucidar. Al que venciere le daré que se siente en mi trono.
así como yo me he sentado en el trono del Padre, eso es una cosa que no logramos entender, pero se da gracias a nuestra unión con Cristo, a nuestra unión con Cristo. Amados hermanos, esta es la porción de estudio en esta noche. Yo creo que tengamos unas cosas presentes allí, unos puntos presentes. Hermanos, tener en alta estima el propósito de Dios original que Él tenía para el hombre. No se vio truncado. El ser humano cayó, pero finalmente Dios cumplirá su propósito con el ser humano. Nosotros unidos a Cristo, Cristo cumpliendo el propósito, amados hermanos, tenemos asegurado que ese propósito de Dios muy sublime, muy alto para nosotros está asegurado. Ni siquiera imaginamos, ni siquiera nos dignamos a levantar nuestra cabeza en pensar cómo será ello, pero la Escritura así lo dice, así lo habla, así lo dice. Un motivo más para que nosotros estemos postrados en agradecimiento delante de Dios, porque las cosas que Él ha dispuesto para sus hijos es algo que excede a todo nuestro pensamiento. A veces nos limitamos a la salvación, pero la salvación significa vida eterna, pero sobre todo lo más importante, unión con Cristo. Estar en Cristo, unidos a Cristo, es una expresión que tiene algo de profundidad inimaginable. Hermanos, ese es un punto muy importante. Otro punto es no olvidar el propósito del escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos siempre busca que aquellos a los que le estaba escribiendo tuvieran el mensaje de Cristo exaltado. Cuando nosotros proclamemos las verdades de Cristo, su supremacía, estaremos honrando este mensaje de Hebreos. Qué limitados somos nosotros para compartir del Señor. Muchas veces invitamos a una persona en la iglesia porque hacemos esto o no hacemos aquello, o que es muy chévere, pero el punto es que nuestro mensaje es presentar a un Jesucristo exaltado en supremacía. En esto ha sido generoso el escritor de Hebreos para cumplir su propósito. No solamente mostrar a Cristo en toda su dimensión, sino dar un enorme empujón a esta gente que también se aplica para el día de hoy, para que, si Dios lo permitiera, también vinieran a Cristo. Hermanos, este es el mensaje que nos corresponde para esta noche y que da pie y que es necesario haberlo escuchado para el mensaje siguiente, en donde sigue hablando acerca de lo que nos aguarda en la eternidad a nosotros como hermanos, a nosotros como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar.